Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de Plastic Electric, donde hoy venimos con un nuevo vídeo del curso de Python básico para principiantes, y hoy vamos a ir con un vídeo dedicado a las variables, a los tipos de variables, las definiciones de variable, cómo se define una variable y cómo se define múltiples variables en una sola línea. Esto vamos a empezar por tipos de variables. Bueno, vamos a ver primero qué es una variable. Una variable, dentro de cualquier lenguaje de programación orientado a objetos, como es Python, pues es, digamos, como una especie de cajón donde guardamos un valor. Es una cajita donde tenemos guardado un valor que vamos a utilizar en nuestro código para simplificar el código, para reutilizar esa variable en diferentes momentos de nuestro programa, o diferentes usos que le podamos dar. Por ejemplo, digamos que queremos tener un número o una frase y la queremos tener guardada dentro de esa cajita. Pues tenemos que darle un nombre a la cajita. Vamos a ponerle cajita. Y le tenemos que decir a través de un igual cuál es el valor que va a tener, que va a contener dentro. Entonces ya os digo que si es un 1, un 2, un 12, un 13, un 123, cualquier cosa que queramos guardar se quedará almacenado dentro de este nombre, que es cajita, y cuando queramos usar este valor, simplemente con poner cajita en cualquier parte del código nos irá a este número que tenemos aquí. O sea, este nombre cajita es equivalente a lo que contenga a partir de este igual, ya sea un número, un texto o una expresión booleana. Con esto vamos a ir a explicar los tipos de variables diferentes que hay, que más o menos os he hablado aquí de ellos, pero ahora vamos a explicar cada uno un poquito más a fondo. Si os acordáis del primer tutorial, donde utilizamos el print por primera vez, si ahora mismo nosotros imprimiéramos aquí, imprimiéramos cajita, pues le damos al run para ejecutar nuestro código, y aquí nos muestra 123, que es el valor que teníamos dentro de cajita. O sea, que nos ha imprimido cajita y que equivale a 123. Bueno, pues vamos a continuar con los tipos de variable que podemos tener dentro de nuestro código. Tenemos los tipos de variable de número entero, que se representan con un int. Esto ahora os explicaré para qué sirve, pero esto sería un número entero. Luego tenemos los números flotantes, que son los que tienen decimales. Luego tendríamos, por ejemplo, el tipo de variable de texto, que es de cadena de texto, string, que es cadena en inglés. Y luego tendríamos el tipo de variable booleana, que me parece que aquí se escribe o boolean. Ahora no me acuerdo bien, pero bueno, ahora vamos a comprobar. Y de momento estos son los 4 tipos básicos que podríamos utilizar. ¿Cómo se representa esto dentro de una variable? Bueno, pues si tenemos, por ejemplo, hacemos una variable nueva que se llame número entero y guardamos un número entero dentro, por ejemplo 1 o 12 o 123 o 565, me da igual. Eso sería un número entero. Luego hacemos un número flotante y vamos a hacer, por ejemplo, 1.5. Le vamos a dar. Luego hacemos una variable que sea una cadena de texto.
cadena texto. Si os habéis fijado, el número entero y el número flotante no he puesto ninguna cosa nada más que el número. Es porque no nos hace falta nada más. Pero en el caso de una cadena de texto tendríamos que empezar con dobles comillas o comillas simples. Entonces, al poner las dobles comillas, dentro de esas dobles comillas pondríamos la cadena de texto que quisiéramos guardar dentro de esa variable, que sería, por ejemplo, esto es una cadena de texto dentro de una variable. Bueno, y ahora vamos con las booleanas. Las booleanas se representan de la siguiente manera. Vamos a ver. Las booleanas son simplemente la representación de un 0, 1 o un verdadero falso. Bueno, más que 0 y 1 no sería así, sería un verdadero o falso. Una variable booleana. Entonces, dentro de Python, para representar una variable booleana, habría varias maneras. La más básica sería poniendo o true, que es verdadero, empezando por mayúsculas, o false. Además, si veis que cuando lo escribo se pone de otro color diferente al resto de las cosas. Las cadenas en mi caso se ponen en verde, los números, ya sea flotante o entero, se ponen en azul, y lo que es una variable booleana se pone en naranja. Esto es en mi configuración de PyCharm. Puede ser que vuestro PyCharm esté configurado en otros colores o vosotros lo podéis configurar en otros colores, pero esto es para más o menos visualmente saber de qué es cada cosa, de qué tipo de datos estamos hablando en cada momento. Bueno, pues como seguimos con las booleanas, si nosotros lo ponemos el true o el false, bueno, pues cuando nosotros necesitemos saber qué valor es el que está dentro, pues eso, nos vendrá o un true o un false. Lo podemos utilizar en condicionales, lo podemos utilizar a la hora de retornar valores desde una función, pero bueno, eso lo veremos más adelante en siguientes capítulos. Y ahora mismo vamos a centrarnos en el tipo de valor que es esta variable. Bueno, como habéis visto antes, os he mostrado estas digamos, pequeñas funciones que ya tiene creadas Python dentro de su misma estructura de código, con las cuales podemos asignar valores a una variable y cambiar ese valor de, por ejemplo, de un número entero a uno flotante, de uno flotante a uno entero, de un número ya sea flotante o entero a una cadena, o incluso de cualquiera de los tres a una booleana. También el booleano también lo podríamos pasar a texto. Y bueno, en caso de que quisiéramos pasar de texto a número, pues la verdad que no lo he probado y no sé qué sucedería, daría un error o no sé si daría un error, dependiendo. Bueno, si la cadena es un número, dentro de la cadena hay un número, yo creo que no tendría ningún problema en representármelo dentro de entero o un flotante, si es que tuviera un punto entre su número. Bueno, vamos a hacer unas pruebas con ello y vamos a ver cómo se representa. Vamos a hacer, por ejemplo, un print con el número entero. Otro print con el número flotante. De acuerdo. Hacemos otro print con la cadena de texto. Bien. Veis que el texto predictivo, como os expliqué en el primer capítulo del curso, os muestra las variables con que hayáis escrito 2 o 3 letras, ya se empieza a mostrar la variable. Vamos también con la booleana. Ahí está. De acuerdo. Bueno, pues ahora mismo vamos a ejecutar esto y nos tiene que dar estos valores de aquí, uno detrás de otro, ya que lo hemos pedido así, con el print. Bueno, pues como veis, nos sale primero el print este de aquí de cajita, que es el 123,
luego nos sale el número entero, que es el 565, luego nos sale el número flotante, que es 1.5, luego esto es una cadena de texto dentro de una variable, que es la cadena de texto, nos sale aquí, y false, que está aquí. ¿Veis? Está de momento todo bien. Voy a comentar esto un momentito para que nos siga saliendo todo esto. Aquí le ponemos la almohadilla para hacer para convertirlo en un comentario y que PyCharm cuando ejecutemos no tenga en cuenta estas líneas, solo tenga en cuenta las líneas que no están comentadas. Bueno, de acuerdo. Vamos a hacer una prueba con una conversión de un número entero, o sea, de un número flotante, por ejemplo, a un número entero, o al revés. Vamos a convertir vamos a hacer una variable que sea así con este nombre tan largo, convertir número entero a flotante. Bueno, pues vamos a colocar el número entero, vamos a coger el número entero y le vamos a poner aquí y ahora vamos a copiar todo esto y vamos a poner aquí el número flotante. Vamos a hacer lo contrario, número flotante a entero. Ahí está. Bueno, pues aquí le daríamos integer, que es la parte que tenemos aquí para hacer un número entero, y luego vamos a coger el número flotante y se lo vamos a meter aquí. Entonces vamos a hacer un print con estas dos variables nuevas que hemos creado, en la cual estamos haciendo la conversión de ese número, y vamos a hacer una copia del siguiente. Copiamos esta parte de aquí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. En la primera línea vamos a convertir el número entero a flotante y en la segunda convertiremos un número flotante a entero. Vamos a ver qué pasa. Damos al play y como veis el número entero nos ha redondeado a 1, nos ha quitado el punto, el número flotante que hemos convertido a entero, y el número entero que hemos convertido a flotante, que era el 565, nos ha añadido un punto y un 0. Al final no lo ha convertido en un número flotante, pero que no tiene ningún tipo de decimal hacia la derecha. Como veis, hemos cambiado el tipo de dato. Ahora vamos a hacer otra prueba con, por ejemplo, el número vamos a convertir la cadena de texto a un número entero. Yo solo por curiosidad, a ver qué haría convirtiendo todo este texto a un número entero. Voy a hacer una cadena de texto con un número también. Cadena texto con un número dentro. Y por ejemplo, ya recordáis, abrimos las comillas y cerramos comillas y le vamos a poner un 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, esto para que veáis cómo funciona. Si yo, por ejemplo, voy a convertimos texto a número entero. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Dejar el integer, que es a lo que lo queremos convertir, y aquí lo que tendríamos que poner es la cadena de texto, que es porque voy a hacer una prueba con la cadena de texto a ver qué pasa. Luego aquí pues tendremos que imprimir el resultado. Estas dos líneas, como ya no las quiero ver más, pues ahora mismo las voy a comentar. Y vamos a ver esto. Convertir texto a número entero es lo que vamos a pegar aquí, porque es lo que queremos ver el resultado. Y vamos a darle al play, a ver qué pasa. ¡Wow! Ha petado. Bueno, pues ha petado. Esto es lo que yo no sabía porque nunca probé. Pues esto resulta que no puede convertir una cadena de texto en una variable numeral porque no encuentra ningún número dentro, imagino. Ahora vamos a hacer la prueba igual, pero con que tenga un número. Entonces vamos a coger la cadena de texto en número
Y vamos a darle al play otra vez. A ver qué pasa. Mira, a ver, aquí sí lo ha convertido. ¿Por qué? Porque se ha encontrado números dentro de la cadena y seguía siendo una cadena, pero una vez lo pasamos por el int, pues nos lo convierte a un número entero que podríamos sumar con otro número o no. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba haciendo una suma entre dos números. Pero vamos a utilizar la cadena de texto que teníamos con un 2, 3, 4, 5, 6 como uno de los números a sumar, para ver que nos da un error. Hasta que no lo convertamos a un entero, no nos va a permitir sumar esos dos valores. Entonces vamos a utilizar el número entero, que es 565, y lo vamos a intentar sumar a cadena de texto número, que es un 2, 3, 4, 5, 6. Para eso abrimos un nuevo, o sea, cogemos y definimos una nueva variable que va a ser sumar dos números. Y la variable, vamos a meterle el valor, vamos a meterle la suma, que va a ser, por ejemplo, dijimos que era número entero más cadena de texto número. ¿Vale? Y ahí sumamos. Entonces vamos a imprimir la suma de los dos números. ¿Vale? Esto me lo voy a quitar de en medio, que ahora mismo no me importa. ¿Veis? Aquí podemos minimizar todo lo que esté comentado y nos deja un poquito más de espacio para trabajar. Bueno, pues cadena texto número la tenemos aquí. Aquí ya nos está dando un error. ¿Veis que porque aquí está esperando un número entero, nos lo dice aquí. Tipo esperado, expected type, int. Y tenemos una string en su lugar. O sea, que le hemos dado una cadena de texto y claro, esto va a fallar. ¿Ves? ¿Ves? Falla. Pues nada, lo que tenemos que hacer es pasar esto a un número entero. Lo podemos bien hacer aquí. Aquí mismo. Ya estaría hecho. O podemos utilizar esta variable, ¿os acordáis? Vamos a probar que esto funciona, como lo he hecho así. Ahí nos ha hecho la suma de los dos números perfectamente. Y ahora vamos a probar también cogiendo simplemente esto, donde habíamos hecho lo mismo. Lo habíamos hecho un número entero de una cadena de texto que contiene un número que está aquí. Bueno, pues vamos a coger esto, convertir texto a número entero y vamos a sustituirlo por toda esta línea, esta parte de aquí. Y veis que nos sacamos fuera, no nos da ningún error, le damos al play y vamos a tener el mismo resultado. Porque es lo mismo hacer eso, poner esto aquí, porque esto es el contenido de esta variable, que poner la referencia de la variable aquí, sumarlo al número entero y ya estaría hecho. Bueno, pues también nos haría una resta. Si le pusiéramos el símbolo menos, ¿ves? Ahí nos daría un negativo porque el número entero es más pequeño que el número que vamos a restar, entonces nos daría un número negativo. Y bueno, parece que esto está funcionando bien. Es más, si cogiéramos esto, lo echáramos hacia acá y pusiéramos el menos aquí, bueno, pues ahora nos salía un número positivo al que al número grande le vamos a restar el número más pequeño. ¿Veis? Aquí tenéis que era 1, 2, 3 y ya ha bajado los 565 que le hemos restado. Bueno, hasta aquí todo bien. Ya sabemos cómo hacer un poco unas operaciones con una variable. Igual que sumamos, restamos, podemos dividir, podemos multiplicar y podemos hacer muchas más operaciones más complejas, que eso lo aprenderemos más adelante en un capítulo que llamaré Operaciones Matemáticas con Python. Bueno, vamos a continuar con la definición, no, con la conversión de una variable de tipo numérico o de tipo texto a una variable booleana. Y para eso, esto de aquí, que cada vez lo estoy pensando, y esto de aquí estoy casi seguro de que es bool. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ir a por nuestra variable booleana. Bueno, teníamos por aquí una creada, variable booleana,
y que le habíamos dado de igual falso. O sea, le habíamos dado un valor de falso. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es convertir el número entero este a una expresión booleana. La expresión booleana funciona de la siguiente manera. Si lo que recibe dentro de los paréntesis es igual a 0, nos va a dar un falso. Nos va a dar un falso. Pero si lo que recibe es diferente a 0, todo va a ser verdadero. O sea, va a ser como si le estuviéramos dando un 0 y un 1, pues todo lo que sea diferente a 0 va a ser un 1. ¿De acuerdo? Y va a ser true. Y va a ser verdadero. Y todo lo que sea falso, o sea, todo lo que sea un 0, lo va a dar como falso. Entonces vamos a hacer la prueba. Este número entero nos debería de dar un 1. Vamos a probar un 1 que sería al final un true. O sea, no nos daría un 1, sino que todo lo que sea diferente a 0 nos daría un true, un verdadero. Entonces vamos a hacer la prueba. Una variable booleana desde número. Y a esto le vamos a dar igual a bool, entre paréntesis, vamos a poner el número entero. Y bueno, y ahora solo tendríamos que copiar esta variable de aquí y pegarla dentro del print para ver, una vez le demos al ejecutar, pues mira, nos da true, nos da la expresión como true, o sea que es verdadero. Y ahora, si a este número entero le pusiera yo un 0 y le doy al play, me da false, porque recordad, siempre que sea 0 nos va a dar false dentro de la expresión booleana. Y todo lo que sea diferente a 0 nos va a dar un true. Y con esto vamos a probar qué pasa con una cadena de texto. Vamos a ver, porque esto, no sé si nos daría un error. No, sí, pues nos da true, porque es totalmente diferente a 0 también. Entonces sería true, sería verdadero. Con esto ya hemos visto las variables booleanas. ¿Cómo podemos utilizarlas? Pues ya os digo que más adelante os haré un capítulo más extendido sobre las condicionales, pero aquí os voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo utilizar una variable booleana con una condicional. En este caso vamos a utilizar if y vamos a decirle if quiere decir si sucede algo. Si sucede algo, haz esto, y si no, haz lo otro. Vamos a utilizar si la variable booleana desde número es igual a true, o sea que es verdad, hacemos una cosa que va a ser, por ejemplo, esto de aquí lo tendremos que poner aquí pegado, si no nos va a dar un error. Y una vez terminamos la expresión de true, tenemos que cerrarlo con 2 puntos. Y ahí hemos cerrado esa pregunta que le estamos haciendo. Si sucede esto, si sucede que la variable booleana desde número es igual a true, va a hacer lo que pongamos a continuación en esta línea. Tenéis que tener cuidado con la indentación, es otra cosa que no os he explicado todavía. Cada vez que abramos una expresión de if, la siguiente línea la tenemos que escribir aquí. Si lo escribimos aquí, es como si estuviéramos escribiéndolo fuera del if, ¿de acuerdo? Entonces no va a tener efectividad a lo que queremos hacer. Igual que si esto lo escribiéramos separado, nos va a dar un error, porque la indentación dentro de Python es muy importante. La indentación es la separación que hay entre cada línea que vamos escribiendo respecto al margen de la izquierda. Entonces cada vez que vayamos separando es porque estamos haciendo o una condicional o una función o estamos dentro de una función, o quiere decir que estamos dentro de algo, o de un loop, o de mil cosas que ya iremos viendo más adelante también, pero ya os digo que tengáis en cuenta el tema de la indentación, que es muy importante. Bueno, vamos a pasar dentro del if, ya estamos. Si variable booleana desde número es igual a true, o sea es diferente a 0, vamos a decir que nos imprima una cadena de texto que va a ser
el resultado es verdadero. Y ahora, si esto no sucede, o sea, le ponemos else, si no, o sea, aquí al principio era si sucede esto, hace esto, pero si no sucede esto, aquí después del else le ponemos 2 puntos para cerrar esa línea digamos, de pregunta que hace ahí, de la línea del else. Bueno, pues ahí le decimos que nos imprima el resultado es falso. ¿De acuerdo? Con esto ya, si le diéramos al play, veremos qué pasa, porque recordad, el número entero ahora es 0, o sea que sería falso. O sea que nos pasaría de esto, iría al else y encontraría que es diferente a true. Entonces diría que esa variable no es true, no es igual a algo que sea diferente a 0. Entonces no llegaría a pasar por esta primera línea, sino que se la saltaría y iría directamente al else. Y cumpliría la condición, porque es diferente a true. Entonces nos imprimiría este resultado. Vamos a comprobar si esto es cierto. El resultado es falso y al final nos pone falso. ¿Por qué? Porque no imprimimos aquí la variable booleana desde número. Pero si en la variable booleana desde número le ponemos otra cosa y volvemos a... ¡Oh! Espera, ¿con qué estamos? ¿Con qué número? Booleana desde número. Ah, claro, es que no le metimos nada. Entonces tenemos que meterle aquí. Claro. Ahí, ahora sí. Bueno, vamos a hacer la prueba otra vez con el 0 para comprobar que es falso. ¿Ven? ¿Veis? El número 0 es falso. Ahora el número es este. Y ahora el resultado es verdadero y al final nos da el valor de true porque nos está leyendo esta parte de aquí y además cuando llega aquí nos lee esta de aquí. Bueno, con esta parte creo que ya os he explicado un poquito los tipos de variables. Si tenéis algún comentario, dejadmelo abajo. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, ponérmelo ahí bien clarito y os intentaré explicar cualquier cosita que se me haya quedado colgada. Vamos a ir ahora con la parte más que tenemos, otra parte más que tenemos aquí, que sería la definición de múltiples variables en una sola línea. Esto es muy sencillo y va a ser la parte ya final del vídeo. Entonces, ¿cómo definimos varias variables en una sola línea? Bueno, pues tenemos que tendríamos que poner el nombre de la variable seguido de una coma, el nombre de la variable 2. Si queremos podemos poner otra variable más, ya tendríamos 3 variables y ahora le vamos a dar los resultados. Y los resultados, pues igual que le hemos dado los nombres separados por comas, los resultados también se los tendríamos que dar por comas, ya sean números enteros, flotantes o cadenas de texto. Entonces la variable 1 va a ser 123, la variable 2 va a ser 456 y la variable 3 va a ser perro, gato, cenicero. ¿De acuerdo? Es una variedad nueva de animal que ha salido este año. Ya sabéis, con esto de los laboratorios independientes que están funcionando alrededor del planeta. No quiero decir zonas ni lugares. Pero bueno, perro, gato, cenicero sería una cadena de texto que sería la variable número 3. Entonces si vamos aquí abajo e imprimimos la variable 1, imprimimos la variable 2 y la variable 3, vamos a anular esto de aquí, vamos a anular esto de aquí, no lo vamos a quitar ya de encima para que no nos lo vuelva a decir. Y ahora vamos a ver qué haría si diéramos al ejecutar. Pues como veis nos coloca aquí el primer valor, que es 123, 456, y perro, gato, cenicero, que es nuestro animal preferido, lo tenemos aquí
y nos da aquí el resultado en el stream. Bueno, chicos, con esto y con un bizcocho, hasta mañana a las 8. Que ya sabéis, cualquier duda que tengáis, ponedla en los comentarios, por favor. Si os ha gustado el vídeo, os ha servido de algo, por favor, dame un me gusta súper grande. Si os ha gustado, pero ya decís, madre mía, qué vídeo más chulo, pues ya también me podéis seguir el canal si no lo estáis haciendo todavía, por favor, porque eso me ayuda un montón para seguir creando contenido y venir con más cositas y más conocimientos, y aunque no sean muchos, bueno, pues es lo que tengo, es lo que tengo para daros, chicos, ¿de acuerdo? Así que un saludo a todos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde me escuchéis y a qué hora sea. Hasta luego a todos.